Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, a despertar esa chispa de curiosidad en todos los amantes de las series y de las historias que nos llegan al corazón. Estamos aquí para desgranar una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco, y que tiene a muchas personas preguntándose, ¿es Kerem el eterno héroe de Undercell? Así es, ese título que ven ahí arriba, Undercell revela Kerem mi eterno héroe, nos da una pista muy clara de lo que vamos a explorar hoy. Vamos a sumergirnos en los rumores, en las declaraciones, en esa conexión especial que parece haber entre estos dos nombres que resuenan tanto en la industria. Y antes de que nos metamos de lleno en esta apasionante conversación, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y, por supuesto, las últimas novedades del espectáculo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que vamos allá. Pues bien, la frase que da título a nuestro vídeo de hoy es potente, ¿verdad? Undercell revela Kerem mi eterno héroe. Y es que cuando pensamos en Undercell, inmediatamente nos vienen a la mente una cantidad de personajes inolvidables, de historias que nos han hecho suspirar, reír y a veces incluso llorar. Es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y su talento la ha llevado a conquistar corazones en todo el mundo. Y por otro lado, cuando hablamos de Kerem, el apellido que seguramente muchos están pensando es Bürsin. Kerem Bürsin, otro actor carismático y con una trayectoria impresionante, con quien Undercell compartió pantalla en uno de los proyectos más exitosos y comentados de los últimos años, Sen Kalkam, o como la conocemos muchos en español, Love is in the air. La pregunta que surge de forma natural es, ¿a qué Kerem se refiere Ande? Si bien es cierto que la mención de Kerem en relación a Undercell casi siempre evoca la figura de Kerem Bürsin, dada su icónica pareja en pantalla y la química innegable que desbordaron, también es importante abrir la mente a otras posibilidades. Podría ser una declaración metafórica, una referencia a un personaje que interpretó Kerem en algún momento, o quizás incluso una referencia a un Kerem en su vida personal, aunque este último escenario es menos probable dado el contexto de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la conexión más fuerte y la que ha generado mayor revuelo es, sin duda, la que une a Ande con Kerem Bürsin. Analicemos esto con más detalle. Sen Kalkam fue un fenómeno. La historia de Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse y a luchar contra todo para poder estar juntas, cautivó a millones de espectadores. La dinámica entre Undercell y Kerem Bürsin era simplemente eléctrica. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban en escena, todo contribuía a crear esa magia que hace que una serie sea inolvidable. No es de extrañar que los fans, al ver esa conexión tan real y palpable, empezaran a especular, a desear que esa historia de amor trascendiera la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa para muchos. Ahora, volviendo a la supuesta revelación de Ande, Kerem mi eterno héroe. Si tomamos esta afirmación en el contexto de su relación con Kerem Bürsin, ¿qué podría significar? Podría ser una forma de expresar gratitud por el tiempo que compartieron, por el apoyo mutuo durante las grabaciones, o incluso una manera de reconocer el impacto que él tuvo en su carrera en ese momento específico. Un eterno héroe puede ser alguien que te inspira, que te ayuda a superar obstáculos, que te impulsa a ser mejor. Y en el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes, contar con un compañero de reparto que sea un verdadero apoyo puede ser invaluable. También debemos considerar el momento en que esta declaración, si es que ocurrió y se hizo pública de esta forma, pudo haber sido realizada. Si fue durante o después de Sen Kalkam, las interpretaciones se multiplican. Si fue mucho después, podría indicar una reflexión sobre el pasado, un recuerdo de un tiempo significativo. La palabra eterno es muy fuerte. Sugiere algo que perdura, que no se desvanece con el tiempo. Esto podría interpretarse como un reconocimiento de que, independientemente de si su relación personal continuó o no, el impacto de esa experiencia compartida, y quizás de Kerem como persona y profesional, fue algo que dejó una huella duradera en Ande. Es importante recordar que la información que circula en torno a celebridades a menudo proviene de filtraciones, de interpretaciones de sus palabras o de rumores. A veces, un comentario casual se magnifica hasta convertirse en una gran noticia. Sin
Embargo, la resonancia de Anne Ercel y Kerem Bürsin como pareja en pantalla fue tan intensa que cualquier mención de uno por el otro, especialmente utilizando términos tan evocadores, está destinada a generar un gran interés. Podríamos explorar también la posibilidad de que Anne se refiriera a un personaje de Kerem, pero si este Kerem no es Kerem Bürsin, la noticia perdería gran parte de su impacto y el título que tenemos sería engañoso. Por lo tanto, nos inclinamos a pensar que la interpretación más lógica, y la que ha despertado este interés, es la que vincula esta declaración con Kerem Bürsin. ¿Qué significa ser un eterno héroe en el contexto de una relación profesional y potencialmente personal? Puede ser alguien que te salvó de una situación difícil, alguien que te dio la confianza que necesitabas, o simplemente alguien con quien la conexión fue tan profunda que su recuerdo se convierte en algo especial, en un pilar. Si Anne ve a Kerem de esta manera, es una muestra de un aprecio muy profundo, que va más allá de la pantalla. Otra perspectiva a considerar es cómo los medios y los fans interpretan estas declaraciones. A menudo hay una búsqueda constante de narrativas románticas, de historias de amor que inspiren. Cuando una actriz tan querida como Anne Ercel hace una declaración que puede ser interpretada como un guiño a un antiguo coprotagonista con quien tuvo una química tan explosiva, la imaginación colectiva se dispara. El término eterno héroe puede ser leído como una forma de decir que, a pesar del paso del tiempo, a pesar de los caminos que hayan tomado sus vidas, ese recuerdo y ese impacto perduran. Podemos especular si esta declaración es una forma de Anne de cerrar un ciclo, de reconocer la importancia de esa etapa de su vida y de su carrera. Es común que los artistas reflexionen sobre los proyectos que los marcaron, y Senkalkam, sin duda, fue uno de esos para ambos. La energía que proyectaron juntos, la forma en que se complementaron artísticamente, creó una de las parejas más icónicas de la televisión turca reciente. Y si pensamos en el impacto que Kerem Bürsin pudo tener en Anne Ercel, no solo a nivel profesional, sino también como persona. En el competitivo mundo del espectáculo, tener a alguien a tu lado que te entiende, que comparte las mismas presiones y alegrías, puede ser un factor crucial para el bienestar y el éxito. Un eterno héroe podría ser alguien que te ayudó a navegar esas aguas turbulentas, alguien que te dio fuerza y apoyo incondicional. Ahora es fundamental ser cautelosos y no sacar conclusiones definitivas sin tener la declaración explícita y el contexto completo. Sin embargo, la forma en que la noticia se ha presentado, y la conexión instantánea que evoca en la mente de los fans, nos lleva a pensar en esa poderosa química que Anne y Kerem compartieron. Si esta declaración es genuina, y si Anne la ha hecho pública de esta manera, es una muestra de madurez y de aprecio por las personas que han sido importantes en su camino. Reconocer a alguien como un eterno héroe es un elogio muy significativo. Implica que esa persona ha dejado una marca indeleble, que su influencia ha sido positiva y duradera. Hemos visto cómo muchas parejas de pantalla han traspasado esa barrera y han iniciado relaciones en la vida real, y cómo otras han mantenido una amistad muy profunda y respetuosa. En el caso de Anne y Kerem, la conexión fue tan fuerte que muchos de sus seguidores desearon que su historia de amor fuera tan duradera como la de sus personajes. ¿Podría esta declaración ser una forma sutil de responder a preguntas sobre su relación pasada? O quizás un homenaje espontáneo en un momento de reflexión. Lo que es innegable es el poder que tiene la figura de un héroe en nuestras vidas. Nos inspiran, nos dan esperanza y a veces son el impulso que necesitamos para seguir adelante. Si Anne Ercel ha descrito a Kerem de esta manera, es porque él representa algo muy importante para ella. Y no olvidemos el impacto que esto tiene en la comunidad de fans. La idea de que un amor de ficción pueda tener ecos en la vida real, o que una conexión profesional pueda ser tan profunda que se describa con términos tan emotivos, siempre cautiva. Es una de las razones por las que seguimos de cerca las vidas y las carreras de nuestros artistas favoritos. Podríamos incluso pensar en la evolución de ambos artistas. Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes ámbitos. Pero los momentos que marcan nuestra trayectoria, las personas con las que compartimos experiencias significativas, siempre permanecen con nosotros. Si Anne considera a Kerem su eterno héroe, es porque él fue una figura relevante en un capítulo importante de su vida. Para concluir este análisis, la frase Anne Ercel revela Kerem mi eterno héroe nos invita a reflexionar sobre la profundidad de las conexiones humanas, tanto en la ficción como en la vida real. Si bien la interpretación más obvia apunta a Kerem Bürsin, el significado detrás de las palabras es lo que realmente importa.
La idea de un eterno héroe evoca admiración, gratitud y un reconocimiento de un impacto positivo y perdurable. Sea cual sea el contexto exacto, es una declaración cargada de emoción y que sin duda resonará en todos aquellos que han seguido la trayectoria de Anne Ercel y su icónica relación en pantalla con Kerem Bürsin. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado el significado detrás de esa intrigante frase, explorando las posibles interpretaciones y el impacto que tiene en el mundo del entretenimiento y en los fans. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que si bien especulamos basándonos en la información disponible, el corazón de estas historias reside en las emociones y las conexiones que crean. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por estar aquí conmigo. Y ahora, como siempre, les invito a que me cuenten en la sección de comentarios qué piensan ustedes sobre esta posible revelación. ¿A qué Kerem creen que se refiere Ande? Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo, o simplemente han disfrutado de la conversación, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarme, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.